Bueno, vamos a continuar en este tiempo, vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti en este tiempo, en esta hora, Padre, de venir a comunión contigo, Señor, de venir a tener este tiempo, Señor, de tu palabra, Padre. Te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor. Que más allá de los frutos físicos o materiales que nosotros queremos que sean esos frutos espirituales en Cristo Jesús, por medio de tu Santo Espíritu que demos cada día, Padre Santo. Padre amado, tú conoces, Señor, también nuestras peticiones, conoces nuestras plegarias, conoces nuestras necesidades y dejamos todo en tus manos, Padre, para que en este tiempo, Señor, estemos dispuestos a escuchar de tu palabra, estemos concentrados, Señor, y cualquier cosa en nuestros pensamientos que quiera desviar nuestra mirada de ti, sea apartada por tu Santo Espíritu para darte gloria y honra siempre, Señor. Disponemos de nuestras vidas, Señor, y haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Al libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23, vamos a leer del versículo 10 al 13. Amén. Éxodo 23. Amén. ¿Ya lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, hemos llegado ya al capítulo 23 de este estudio que hemos venido haciendo de Éxodo, de la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor lo libró de la esclavitud de Egipto y lo está encaminando hacia la tierra prometida. Aquí apenas van de camino, ¿no? Pero vemos cómo la poderosa mano de Dios ha obrado en su pueblo hasta ahora, ¿no? Los sacó de la esclavitud, los lleva por el desierto, los alimenta, les da agua, les da sustento, y todo esto mientras van rumbo a esa tierra prometida donde fluye leche y miel, amén. Y también hemos visto que llegaron aquí a un punto donde el Señor empieza a darles una serie de mandamientos. Empieza con los 10 mandamientos y posteriormente hay una serie de mandamientos, reglas y normas que el Señor quería que su pueblo entendiera, que son las que hemos venido estudiando en los últimos días. Y todo esto es porque el Señor quería que su pueblo aprendiera a vivir en la tierra prometida, o sea, de la manera que el Señor quería que ellos vivieran en esa tierra prometida. Y en los versículos que estudiamos hace 15 días, vemos que Dios ha dado unos mandamientos específicos en cuanto a la integridad y rectitud de su pueblo, que ahora esto aplica para nosotros. El Señor quiere que tengamos una vida de integridad y rectitud, amén. Amén. A toda la iglesia, amén. ¿Quién es la iglesia? Amén. Sí. Y Dios nos ha mandado también a hablar siempre con la verdad. Veíamos eso en ese estudio. A no difamar y a no seguir la multitud de hacer el mal, porque normalmente se dice, no, como eso lo hace todo el mundo, pues hagámoslo. Y es ahí donde caímos en error y el pecado. Y sobre todo a dar un buen testimonio con honestidad y justicia. También veíamos eso. Nuestro testimonio delante de las personas debe ser honesto y debe ser justo y debe ser todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén.
También Dios nos ha llamado a cuidar y a respetar la propiedad ajena. Hablábamos que a veces hay personas que dicen, no, pues dio papaya, o que dicen, no, pues, ¿quién lo manda que botó el celular ahora es mío? No, o sea, no se trata de eso. Ahora nosotros en Cristo respetamos las cosas ajenas. Si no nos pertenecen, buscamos la forma de devolver esos objetos, porque de lo contrario sería robar. Estaríamos también, digamos que teniendo pecado y culpa de esa manera. Entonces también hablábamos de proteger a los más vulnerables, hablábamos de las huérfanas, de los huérfanos, de los ancianos, todo esto, de garantizar la restitución y la justicia de las personas que no pueden defenderse por sí mismas, ¿no? Eso también es parte de nuestras funciones. También Dios nos habló de que no debemos maltratar al extranjero, pues el mismo pueblo de Dios ha sido extranjero, incluso a veces nosotros mismos hemos sido extranjeros, tal vez en otras naciones o en otras ciudades, en otros pueblos o en otros colegios, ¿sí? O en muchas otras formas en las cuales nosotros hemos sido como nuevos en una parte, ¿no? Como en un trabajo también. Entonces, así como el Señor ha tenido misericordia con nosotros, nosotros debemos tener misericordia con los demás. Y cuando uno es nuevo en un lado, es feo, ¿no? Que le hagan el feo, valga la redundancia, ¿no? Que lo traten de una manera incorrecta. Asimismo, cuando uno ya lleva un tiempo en un lado y llega alguien nuevo, debe uno obrar de una manera correcta, ¿no? Hacerles la charla, conocerlos, darles la bienvenida. Amén. Porque asimismo era lo que el Señor quería que su pueblo hiciera con los extranjeros, a pesar de que ellos habían sido extranjeros y habían sufrido. O sea, el Señor quería que no pagaran mal con mal, sino que ahora hicieran el bien. Y ahora vemos estos versículos en Éxodo capítulo 23. Vamos a volver a leer el versículo 10 y 11. Éxodo 23, versículo 10 y 11. Amén. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas del séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Amén. Entonces aquí Dios instruye a su pueblo a que cuando lleguen a la tierra prometida, que es cuando iban a tener la oportunidad de sembrar y cultivar, que cuando llegaran allá, durante 6 años podían sembrar la tierra, pero en el séptimo año tenían que dejar descansar la tierra, ¿sí? Esto permitía que la tierra volviera a recuperarse, que se mantuviera fértil y que si continuara como que la vida digamos, de la tierra, porque sabemos que en la tierra hay muchos animalitos y microorganismos y un poco de vida que el Señor ha creado y se debe respetar. Entonces eso realmente nos enseña ahora que nosotros debemos ser administradores responsables, ¿cierto? Cuidar la creación de Dios, que el Señor nos ha confiado esa creación. Ahora somos hijos de Dios que vivimos en este mundo que el Señor ha creado, en el cual nos ha dado autoridad, ¿cierto? Dice que desde Adán el Señor dio autoridad para que nosotros vivamos en esta tierra, pero que también la administremos. Entonces, nosotros debemos ser administradores responsables. Y antiguamente de esa manera lo hacían, ¿no? Yo recuerdo que en algún tiempo tal vez no dejaban descansar toda la tierra, o por lo menos aquí en Colombia, sino que lo que hacían era que tenían como cultivos y tenían varios lotes. Entonces cultivaban uno y después pasaban al otro y dejaban descansar ese y pasaban al otro lote y ahí cultivaban, y así sucesivamente año tras año iban haciendo de una manera responsable para que la tierra fuera fructífera. Hoy en día es un poco más difícil, ¿no? Hoy en día incluso consultaba, yo veía que ni el pueblo de Israel continuó con esas normas, ¿no? Se inventen, digamos, de una u otra manera para poder, o la riendan o algo, con el hecho de que les siga dando fruto, pero de una manera diferente a lo que el Señor había instituido. Pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros
hagamos. O sea, tal vez nosotros no cultivamos, ¿no? Pero sí debemos ser responsables con las cosas que el Señor nos ha dado a administrar. ¿Sí? Leamos Levítico. Ahí el siguiente libro, Levítico capítulo 25. Levítico 25, versículo del 1 al 7. Amén. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7.º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra sagrada no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, más descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia de que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces, y habla del año sabático, ¿no? Un descanso para la tierra como lo estábamos viendo, pero nótese que dice que se debe reservar ese 7.º año también para los necesitados, como leíamos tanto en Éxodo capítulo 23, versículo 11, así como leemos en este pasaje de Levítico, habla del descanso y dice que también será para el siervo, para la sierva, para el criado, para el extranjero, para los animales. Es decir, que el mandato del Señor decía que tenía que darse durante ese año, pues la tierra seguía produciendo, ¿no? No es que se cortaba y se podaba, no, las viñas seguían ahí, los viñedos seguían dando uvas, seguían dando fruto, los árboles, los cultivos seguían creciendo, los frutos, y ese alimento, pues decía en Levítico, dice que también sería para el sustento, sin necesidad de que fuera para recoger y vender como se acostumbraba, sino que fuera para el sustento del dueño, para el sustento de los criados, pero también sobre todo para el sustento del necesitado. O sea, Dios garantizaba los medios para que todos subsistieran, ¿sí? Que todos se beneficiaran de ese producto de la tierra. Además que también vemos que era con un sentido social, ¿no? Con un sentido de beneficiar al prójimo, de beneficiar aún más a los necesitados. Y vemos que viene como en el mismo contexto. En los versículos anteriores también hablaba de proteger a las viudas, a los huérfanos, porque realmente quedaban desprotegidos. La costumbre judía y hebrea en ese entonces era de que el que trabajaba y el que era responsable del hogar era el esposo, que tenía que dar el sustento y que tenía que organizar todas las cosas, ¿cierto? Y entonces las viudas quedaban muchas veces desprotegidas. También los niños huérfanos quedaban desprotegidos y el Señor lo que quería buscar era proteger a los vulnerables. Amén. Eso también nos da una enseñanza a nosotros. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de proteger a las viudas y a los niños huérfanos necesitados. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente como si tenemos hacia nuestro alrededor, en nuestras viviendas o conocidos, alguien que esté pasando por esas necesidades, debemos buscar la forma de ayudarles. ¿Sí? Hoy en día, como dicen, las cosas han cambiado, ya las mujeres también facturan. Las mujeres no lloran, también facturan. Entonces, digamos que el contexto es diferente en ese sentido, pero cuando hay un sentido de vulnerabilidad, de necesidad, es ahí que nosotros no podemos cerrar el corazón, sino que también ayudar. Amén. Exacto, ser movido a misericordia.
para la gloria y honra de Dios primeramente, pero con el fin de dar un buen testimonio, porque todo eso hace parte del testimonio que damos, porque si cerramos nuestro corazón y a ayudar a alguien que realmente lo necesita, eso va a ser como una carga en contra de nosotros y en contra del cristianismo. No queremos decir que vamos regalando y derrochando cosas, no, hay que hacerlo con prudencia y hacerlo con la guía del Espíritu Santo, como ya se los he manifestado, porque muchas veces vienen lobos rapaces, viene gente engañadora a buscar cómo sacar beneficio de las personas de buen corazón y más que todos los creyentes que buscan la forma de sacarles la plática, ¿no? De sacar ese beneficio. Y, y lo que el Señor quiere es que lo hagamos sabiamente, prudentemente, realmente pidiéndole la guía al Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice que debemos cuidar la creación y aportar un granito de arena. Incluso esto va en énfasis a la actualidad. Sabemos del cambio climático, vemos la situación del mundo y salimos de la casa, comemos un dulce y botamos el papelito a la calle. Eso realmente estaría muy mal si lo hiciéramos de esa manera, ¿no? Nos guardamos el papelito, lo botamos en la casa, también en la casa debemos tener como la disposición de las cosas reciclables, el plástico, ¿cierto? Va el plástico, papel, cartón, va a un lado, en otro lado los productos que ya no, que ya se deben desechar, que no son reciclables y de esa manera vamos nosotros aportando el granito de arena. O sea, es algo que muchas veces dicen, no, pero eso es lo mismo, no sé qué, que en últimas llegan allá al mismo basurero, no. Porque, por ejemplo, aquí en el barrio muchas personas viven del reciclaje, ¿no? Y van buscando entre la basura. Entonces, si eso sí dejan un reguero, pero si todo estuviera organizado desde las casas, la gente solo coge su bolsita que es reciclable y el resto lo deja ahí tal cual. Pero debemos fomentar esa cultura. Ujú, exacto. Ir recogiendo todos esos plásticos, las tapas también, todo eso, porque también hay fundaciones que se encargan de recoger todas las tapas o las botellas con plásticos para eso ayudar a diferentes fundaciones de cáncer, por ejemplo, como dice el hermano. Muy bien. Entonces debemos pues aportar nuestro granito de arena. También, como les hablaba hace un momento, cuando aportamos nuestro granito de arena con alguien necesitado, dice la palabra de Dios que es como si lo hiciéramos para el Señor. Ahí en Mateo capítulo 25, por favor, versículo 35, solo como para recordarlo, aunque lo hemos leído ahí un par de veces. Mateo 25, versículo 35. Amén, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, de enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces son palabras del Señor Jesucristo, que Él está anunciando acá que cualquiera que hiciere eso con el prójimo es como si lo hiciera a Él mismo. Y ahí donde nosotros debemos como recapacitar y pensar si a veces cerramos nuestro corazón para aquel necesitado. Y el Señor quiere que no cerremos el corazón, sino que lo hagamos de una manera sabia y prudente, ¿no? Tampoco hoy en día podemos, ya no abrimos la casa a las personas para que vengan, pero sí de una u otra manera podemos apoyarles, ¿cierto? Pero son cosas que debemos verlo como que sean para el Señor, para la gloria de Dios, porque literal puede llegar en que nos presentemos delante del Señor y que nos diga, ah, sí, tú lo hiciste porque lo hiciste en mi nombre, y no todo lo contrario. Entonces debemos nosotros estar pensando en esa situación. Volvamos al texto de estudio en
Éxodo capítulo 23, verso 12, por favor. Éxodo 23, verso 12. Amén. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Amén. Entonces Dios demanda la semana de trabajo, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo día es día de reposo. Entonces este modelo no solo protege a los trabajadores, hablando en la actualidad, y a los animales en el sentido de que en esa época se trabajaba era con los animales, no con máquinas como hoy en día, sino que también asegura que todos, incluso el extranjero, que tengan tiempo para descansar y renovarse. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Señor había instruido que a los extranjeros tenían que respetarlos y que ayudarlos, así como ellos habían sido extranjeros, pero también había digamos aquí algo implícito en la esclavitud, ¿no? Porque en ese entonces era permitida la esclavitud según la palabra de Dios, pero tenía un contexto diferente, ¿no? No es como hoy en día se habla de esclavitud, sino que en ese entonces, por lo menos para este pueblo de Dios, era diferente, ¿no? O sea, en la época también había otra esclavitud más agresiva, pero para el pueblo de Dios tenía las instrucciones de que los esclavos eran como empleados, como hoy en día, era responsabilidad del amo de casa, por decirlo así, del dueño de casa, darles alimento, darles vestido, darles donde vivir, todo eso debía ser de una forma digna. ¿Sí? Entonces, por eso cuando a veces se refiere a los extranjeros, porque también dice que tenían que recibirlos de los extranjeros y ayudarles, darles trabajo y darles el sustento necesario. Entonces, por eso es que aquí el Señor hacía énfasis también en ese descanso, en esa renovación que debe tener uno personalmente y al traerlo al contexto actual sería en el trabajo, ¿no? No todo debe ser trabajo, debemos descansar. Nosotros debemos ser prudentes en esas cosas. Debemos ser justos también con las personas que tenemos a cargo, ¿cierto? Tenemos que ser misericordiosos, amorosos, generosos y justos, porque entre más actuemos de esa manera, el Señor también es justo y misericordioso con nosotros. Amén. Además, como dice la palabra, así como queremos que nos traten, que como queremos que seamos tratados, así debemos tratar nosotros a los demás. Éxodo, leamos ahí en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Éxodo 20. Éxodo 20 del 8 al 11. Amén. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces el Señor da este mandamiento no solo como respuesta a la necesidad física de descansar, sino porque el cuerpo necesita descanso, sino también la necesidad espiritual de descanso. Porque no es solamente el día domingo que por lo regular nosotros descansamos aquí en Colombia, en Latinoamérica, la mayoría de países, sino es porque es el día en que también tenemos la oportunidad de venir a la presencia de Dios, de venir a congregarnos, de tener esa conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. Y vean que esto tiene un sentido más amplio en cuanto
a los esforzados y valientes que podemos ser para venir un domingo, ¿no? O sea, un domingo como hoy que hace frío, que esto, y uno dice, no, toda la semana trabajando y ahora tengo que venir el domingo, que es el único día que tengo para descansar e irme para la iglesia. Pues sí, porque el Señor aquí lo decía, dice, más del séptimo día es reposo, pero dice para Jehová tu Dios. Y claro, no, esto no quiere decir que de cada 2 meses, de vez en cuando saquemos un domingo para hacer algo diferente, pero es ahí cuando debe tener más sentido y la organización de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque si ponemos primero a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nosotros mismos, sobre nuestro descanso, sobre esas cosas, porque es para venir y honrar en libertad a nuestro Señor y Padre Celestial. Leamos el libro de Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11, 28. Amén. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Y este contexto, aunque es espiritual, también es un contexto físico. ¿Por qué? Porque nos hace descansar, literal. O sea, qué bonito es en lugar de estar acostados allá hasta ahora, venir a la presencia de Dios, porque Él nos fortalece no solo espiritualmente, sino físicamente. Él nos da el descanso que necesitamos. Y ya después de que se acabe el servicio, va uno, almuerza y va y se echa su siesta, se echa su sueño, si es lo que quiere hacer. ¿Sí? Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo que les decía, a veces decimos no, pero es que, o no decimos nosotros, sino hay personas que dicen eso, ¿no? Que es el día de descanso, que es el día que deberíamos descansar, que es nuestro descanso, que soy esforzado y valiente. No, pero es que es todo lo contrario. Nosotros en sí no somos nada, todo proviene de Dios y debemos honrar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Amén. En acción de gracias es que venimos delante del Señor el día domingo y debemos ser esforzados y valientes, porque se necesita esfuerzo y valiente para levantarse un día domingo también madrugaditos y llegar a tiempo a venir a la presencia del Señor. Ahora, volviendo en lo que leíamos del texto, decía que esto incluía al hijo de tu sierva, al extranjero. Resalta que es un reposo, es un derecho para todos, sin importar su estatus, sin importar su condición, sin importar si son empleados, sin importar si son siervos, en el contexto actual si son empleados nuestros, los horarios y el reposo debe ser algo que sea fundamental en nuestros trabajos. Amén. Y esto refleja la atención de Dios a la equidad y a la dignidad de cada ser humano. O sea, el Señor se preocupa no solo por nosotros, sino por el prójimo, por todas las personas que nos rodean. Y cuanto más que nosotros decimos ser creyentes, es cuando más debemos honrar y respetar todas estas normas y leyes para el prójimo, que las personas que nos rodean, para que ellos también reconozcan al Señor. O sea, para que vean el reflejo del Señor en nuestras vidas y no lo contrario, que seamos opresores o de una manera injustos. El Señor quiere que seamos justos. Esa es nuestra responsabilidad, velar por nuestro merecido descanso, pero asimismo por el de los demás. Amén. Porque leíamos ahorita, dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y lo que les decía es tanto físico como espiritualmente el descanso, el reposo que nos da el Señor cuando venimos a congregarnos. Amén. Éxodo capítulo 23, por favor. Verso 13. Amén.
Y todo lo que os he dicho, guardadlo. En nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces este versículo primero nos llama a guardar fielmente todos sus mandamientos. Dice, y todo lo que os he dicho, es decir, todos esos mandamientos anteriores, dice guardarlo, no guardarlo debajo de la cama, sino guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para hacerlo conforme a lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Porque Él estableció todas estas normas y leyes que eran para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, pero que también hoy en día nos son útiles en la ley moral para nosotros. O sea, dice la palabra y dicen que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Pero eso no significa que desconozcamos todo, sino que lo que el Señor abolió fue la ley ceremonial. Pero la ley moral, como no matar, aquí que está hasta el día de hoy. Por eso es que estudiamos y leemos todos estos mandamientos para que sean fructíferos de nuestras vidas y reconozcamos el señorío de nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Y el Señor estableció todo esto para que vivamos de una manera santa, con el abandono de pecados, separados del pecado que el Señor quiere que vivamos. Amén. Leamos ahí más adelantico, unos libros más adelante, en el libro de Josué, capítulo 1. Josué 1, versículos 7 y 8. Amén. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, dice que debemos cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos del Señor. Amén. Recuerden, los mandamientos que son de la ley moral, porque la ley ceremonial ya fue abolida. Pero que no sea parte de nuestra boca la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Es la palabra que el Señor ha inspirado con su poder, con su Santo Espíritu, para que ahora sea nuestro alimento, sea lo que nos fortalece espiritualmente, y por lo tanto debemos seguirla, debemos hablarla, debemos estudiarla y debemos tenerla siempre presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y dice que de esa manera seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Todo nos saldrá bien, pero dice que debemos ser esforzados y valientes. Amén. Por eso, cuando los que trabajamos y que trabajamos de lunes a sábado y que madrugamos todos los días y que venimos a la obra del Señor y que hacemos lo que el Señor nos ordena y decimos, no, el domingo es para descansar, pero no, aquí que somos esforzados y valientes y venimos a la presencia del Señor para primeramente darle la gloria y la honra a Dios con nuestras vidas. Porque recuerden que nuestra prioridad principal es Dios. Dios sobre todas las cosas. Después ya viene el resto de prioridades. La segunda prioridad del cónyuge, la tercera prioridad del resto de la familia, la cuarta prioridad podría ser el trabajo, bueno, un sinnúmero de prioridades, pero nuestra primera prioridad debe ser Dios. Y la comunión con Dios es fundamental en esa prioridad. Amén. Y muchas veces queremos ser exitosos, muchas veces queremos que todo nos salga bien, pero no queremos pagar el precio. Queremos solo las bendiciones y el resultado, pero no queremos el proceso. Y ese proceso es el que nosotros debemos pasar de la mano del Señor. Amén. Tenemos que pagar el precio.
dice, esfuérzate y sé valiente. Y debemos venir a la presencia del Señor a congregarnos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestras bendiciones, es la fuente empezando por la salvación, que ya es un regalo muy grande y hasta inmerecido. Pero de ahí en adelante van las bendiciones que el Señor nos otorga. ¿Sí? No que vengamos ahora por las bendiciones, no, sino que vengamos solamente por honrar y exaltar el nombre del Señor con nuestras vidas. Amén. Entonces, y a veces queremos esas bendiciones sin pagar el precio y no oramos, no estudiamos la palabra, no venimos a la iglesia, venimos de vez en cuando, no alabamos al Señor, viene uno y no tiene ese tiempo de alabanza con el Señor, no nos humillamos delante de Él, pero sí queremos los beneficios, sí queremos las bendiciones, sí queremos las cosas buenas, pero no, debemos aprender a pagar el precio. Debemos aprender que no es que nos guste o no nos guste a nosotros de alabar al Señor o que no nos guste el tiempo de la introducción o que no, es que el servicio para el Señor, o sea, el día domingo cuando venimos a reunirnos en la congregación, debe ser desde que empieza a las 9 de la mañana hasta que finaliza a las 3 de la tarde. No, a las 11 de la mañana muy juiciosos ya estamos tomando café. ¿Sí? Pero si quieren el café, vengan también al restaurante. No, es decir que en nuestra prioridad y en nuestra organización debemos venir a la presencia del Señor, pero también debemos aprender a alabar, a levantar nuestras manos y entregar nuestras cargas a Él, porque precisamente exaltamos y alabamos su nombre, pero también le estamos entregando nuestras cargas, estamos entregando nuestra vida, nuestro corazón, todo delante del Señor. Y debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Volvamos ahí a Éxodo 23 y leemos la segunda parte del versículo 13. Dice, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es decir, no hablará uno el nombre de otros dioses, ¿cierto? Leamos también Éxodo 20, versículo 3 al 5. Amén. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Pero entonces aquí el Señor es claro, dice que no debemos, que no tendremos dioses ajenos. El Señor es un Dios celoso y quiere que solo lo adoremos y lo honremos a Él. Y tal vez hoy en día no adoremos imágenes ni nombremos a otros dioses, ¿sí? En la mayoría de personas normalmente, pero tenemos otros ídolos modernos, como el dinero, como el trabajo, como el poder, la autoridad, las redes sociales, hasta el mismo descanso puede ser un ídolo en nuestras vidas. El mismo querer descansar en lugar de venir a la presencia del Señor. El cuerpo ahora se está volviendo un ídolo, nuestro propio cuerpo. El templo que es del Espíritu Santo, que debe hacer para la gloria y honra de Dios, ahora lo estamos adorando porque le estamos dedicando más tiempo al cuerpo que el ejercicio, que el gimnasio, que la rutina, que el domingo prefiero salir a montar bicicleta que porque si quiere salir a montar bicicleta, salga a las 6 de la mañana o salga a mediodía cuando venga después del servicio, pero no le quitemos ni le robemos el tiempo que es para la gloria y honra de Dios, porque eso debe ser nuestra prioridad, honrar a Dios con nuestras vidas. Y parte de congregarnos es esa honra que le damos al Señor. Amén. Entonces, a veces del cuidado personal, la vanidad, todo eso hace parte de ese ídolo. O sea, ídolo es cualquier cosa que pueda, ojo, cualquier cosa o persona que pueda ocupar el tiempo y la atención que debe ser para Dios. Porque a veces hay personas que se vuelven nuestros ídolos de nuestras vidas.
se vuelven prioridad más alta que Dios. Los hijos, el cónyuge, los padres. Dice la palabra de Dios que el que no aborrece a padre y madre, y por andar en la presencia del Señor, no heredará el reino de los cielos. Pero he aquí que vemos que no es, ahora los aborres, no, es poner la prioridad número uno al Señor. O sea, los padres son muy importantes, el cónyuge es muy importante, los hijos son muy importantes, pero no son más importantes que Dios. Dios es lo primero, debe ser lo primero. Entonces, como les decía, ídolo es cualquier cosa o persona que pueda ocupar el tiempo y la atención que debería ser para Dios. Y la idolatría es precisamente invertir más tiempo y concentración en esas cosas o personas o actividades que el tiempo que le dedicamos a Dios o el tiempo que le dedicamos a las cosas de Dios. Entonces debemos revisar nuestras prioridades para alinearnos a los mandamientos del Señor. El Señor quiere que lo honremos primero a Él. O sea, lo que les decía, esto no quiere decir que no podamos visitar a nuestras familias, que no podamos dedicar tiempo para el deporte, que no podamos dedicar tiempo para el ocio, para la recreación, sí lo podemos hacer y lo debemos hacer, ¿cierto? Debemos dedicar tiempo al cónyuge, debemos dedicar tiempo a los hijos, dedicar tiempo a los padres, ¿sí? Debemos dedicar ese tiempo, pero todo en un orden y todo con prudencia. Y el principal orden es que, o sea, primero las cosas de Dios, primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se van organizando las cargas, pero debemos darle esa prioridad al Señor. Amén. Vamos a finalizar con Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 y 24 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24. Amén. Dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de maldad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces debemos vivir una vida con gozo, con felicidad, porque el Señor no quiere que seamos limones agrios, no. O bueno, con cara de limón agrio. Sino que el Señor quiere que vivamos en gozo, con oración, con gratitud, en santidad, conectados con Dios en todo momento, santificándonos, abandonando el pecado, dando buen testimonio de lo que es ser creyente. Amén. Y esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él viene pronto y debemos de estar listos, preparados y ataviados con nuestras vestiduras blancas. Y claro que sí, vamos a mancharnos de vez en cuando, ¿cierto? Pero nos presentamos delante de Dios, humillamos nuestro corazón, nuestro ser, le pedimos perdón, nos arrepentimos, abandonamos el pecado y el Señor limpia nuestras vestiduras. Amén. Él limpia estas vestiduras y las vuelve blancas y resplandecientes para gloria de su nombre. Amén. Debemos vivir de esa manera cada día, esperando al Señor Jesucristo que Él viene pronto. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor, tu misericordia, tu palabra, Padre Santo. Agradecemos todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hasta este día has tenido cuidado de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque ahora nos llamas la atención de poner nuestras prioridades en orden, Señor, de honrarte con nuestras vidas, de estar
abandonando la idolatría, Padre Santo, sino que venir a tu presencia a honrarte y a adorarte solo a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que obres de nuestras vidas, de nuestro espíritu, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, y nos ayudes a comprender estos mandamientos de esta palabra, que debemos ser justos, que debemos ser dignos de ser llamados hijos tuyos, Dios Todopoderoso, que debemos ser irreprensibles, que debemos ser correctos, Padre, en todo lo que hagamos y emprendamos, Señor, que también debemos dedicar tiempo al descanso, pero que sobre todo debemos dedicar el tiempo para ti, el tiempo para darte la gloria y la honra de nuestras vidas, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre Santo, nuevamente. Dejamos nuestras cargas, problemas, dificultades, inquietudes, necesidades, Señor. Todo lo dejamos delante de ti para que se haga sobre todo tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros allegados, en cada uno de nuestros hermanos en Cristo, en cada uno de nuestros familiares, Padre Santo. Queremos quedar en tu presencia, queremos quedar en tus manos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno.